Hola, bienvenidos una vez más al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. En esta ocasión, año nuevo, vida nueva y ¿qué creen? Programa nuevo. Entre Números es un programa implementado por el nuevo presidente del Colegio de Contadores Públicos, el contador público certificado, José Luis Prado. Mi estimado amigo José Luis, enhorabuena, mucho éxito en tu gestión, te lo deseo sinceramente y felicidades por este nuevo programa Entre Números. Cuéntame un poco tu visión que tuviste para poner este programa, por favor. Con mucho gusto, Fer. Hola, buenos días a todos, amigos, ¿qué tal? Efectivamente, estamos tratando de evolucionar en lo que nosotros queremos presentar a la sociedad, y Entre Números es un programa que queremos empujar, que queremos trabajar para que presentemos a la sociedad nuestra visión de la actividad que tiene el contador público en materia de el involucramiento que tiene en las operaciones financieras de una entidad, de una empresa. El universo o el mundo del contador público tiene que ver precisamente con los números. Con los números. Entonces, un contador vive entre números y es lo que queremos presentar, es lo que queremos revelar. Entre números y entre amigos, ¿eh? Bueno, podríamos ampliarlo entonces, pero sí es lo que queremos dar a conocer a la sociedad, y para ello vamos a convocar en cada oportunidad diferentes profesionistas que sean expertos, que sean referentes en el área de especialidad, claro, que corresponde a cada uno de ellos. Y el día de hoy, Fer, pues tenemos por aquí una convocatoria muy interesante. Bastante interesante. Para hacer el primer programa, déjenme y permítanme decirlo de esta manera, pues el día de hoy, la verdad, el objetivo de José Luis es que se transmita la información adecuada para la mejor toma de decisiones, sobre todo, que es lo que hemos estado platicando, y qué mejor que los especialistas en sus diferentes materias, en sus diferentes ramos, con la expertise que ya tienen, han evolucionado en academia, en lo particular, y desde la pasantería hasta sus despachos, ¿no? Entonces, ha sido una gran ventaja poder tener el día de hoy a los profesionistas que tenemos como invitados. Y el día de hoy nos acompañan profesionistas que desde diferentes ámbitos han formado sus criterios, sus despachos, y qué mejor que los líderes de opinión en cada una de sus especialidades. Por favor, mi estimado José Luis, ¿quién nos acompaña el día de hoy, por favor? Claro que sí. Sí, para este primer número de esta revista visual, hemos convocado a 3 expertos en el área profesional de la contaduría pública. Es el mes de enero y arrancamos este año con la preocupación que tenemos en el Colegio de Contadores, la preocupación y la ocupación que tenemos por capacitar y por ofrecer la mejor capacitación para la contaduría pública organizada de Querétaro. Como referencia, le pedimos a 3 excelentes profesionistas que nos acompañaran y nos hablen de temas que son parteaguas y que son una necesidad imperiosa de atender por la sociedad, claro, por el empresariado. Y al efecto le pedimos a 3 referentes de la profesión que nos apoyen. Uno de ellos, lo presento por aquí, está Rafael Rivera Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Gracias, Rafa, por aceptar la invitación, y él es un referente en materia de normas internacionales de auditoría. Él nos va a platicar de las adecuaciones, si las hubo, y de la vigencia de las normas de auditoría que regirán el ejercicio 2026. En materia de NIFS, le pedimos a Ale Feregrino que nos apoye también con este tema. Ale también es referente en estos temas, es experta en análisis y preparación de estados financieros, y para preparar y presentar estados financieros se requiere del estricto cumplimiento de las normas de información financiera. Ale, tú también nos darás a conocer si las adecuaciones que hubo, las mejoras, y por sobre todo que nos des a conocer la importancia de cumplir precisamente con las normas de información financiera en la presentación y revelación de los estados financieros que prepara el contador público. Así es. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ale. ¿Y qué les puedo decir del invitado que complementa esta mesa de expertos? Es nuestro amigo Octavio Dupont, quien es asociado del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro y un referente en materia de auditoría, y a quien en esta gestión le hemos pedido que nos apoye con una norma que tiene vital importancia y que debemos observar su exacto cumplimiento. Todos aquellos que nos dedicamos a esta profesión y que estamos regulados
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, debemos de cumplir con la norma de control de calidad. Claro. Es una norma que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, y precisamente ante la relevancia que tiene esta norma, le pedimos a Octavio que nos haga favor de compartir su experiencia. Octavio tiene una trayectoria muy amplia en temas de auditoría y por supuesto que conoces y sabes perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de control de calidad. Por ello te hemos pedido nos apoyes con la comisión de la norma de control de calidad. Imaginemos, amigos, la importancia que tiene esta norma, que la aislamos de las NIAs y de las NIFs. Okay. Y la dejamos ahí. Un complemento. No, es de vital importancia que el contador público conozca que debe cumplir con esta norma, y bueno, para ello le hemos pedido a Octavio que nos apoye y que se integre esta mesa de análisis para que nos des a conocer tu expertise y tu experiencia profesional, Octavio, pero también los tips que necesitamos conocer. Claro, bienvenido, claro. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden notar, tenemos un bastante nutrida la mesa. ¿Y qué les parece si iniciamos un poco poniendo en contexto? Hace rato platicábamos con Octavio antes de iniciar el programa, fuera de cámara decíamos, oye, ¿qué importancia amerita el saber que existen las normas de información financiera, las normas internacionales, controles de calidad, pero en toda la formación profesional del contador? Es decir, desde el estudiante que debería de tener estas herramientas en conocimiento, como en su tira de materias, pero con un dominio excepcional, hasta el contador que se certifica, ¿no? ¿Qué estamos hablando de esta metodología que utiliza cada uno desde sus diferentes ámbitos? Por ejemplo, Rafa, en tu ámbito, cuando manejas normas internacionales, ¿a qué va? ¿Cómo se construyen? ¿Por qué la importancia de estas normas? Bueno, aquí importante, dentro de la contabilidad tenemos un marco conceptual, y el marco conceptual en México podemos tener nuestras normas de información financiera mexicanas, las NIF mexicanas, nos permite tener también las internacionales y nos permite una tercera que es el famoso US GAAP, que son principios de contabilidad americanos generalmente aceptados. Es importante lo que mencionabas aquí de la formación en el conocimiento de las NIF, porque muchas veces en las universidades los programas tristemente no incluyen una materia de normas de información financiera. Todavía les enseñan contabilidad con el famoso libro que de Elías Lara Flores, ¿no? que es muy buen libro. Sí, claro. Sin embargo, pues bueno, no toca el tema del registro contable con base a normas de información financiera. Quiero suponer que esto que estamos platicando, cuando me baso en un conocimiento en la doctrina, se puede volver insuficiente la doctrina cuando las normas están más actualizadas, ¿no? Claro, y aquí el tema también es que en México, muchas de las partes es que los contribuyentes pues también se han enfocado más a la parte fiscal que el tema de entender cuál es el objetivo de la contabilidad, que hay que recordar que la contabilidad sirve para la toma de decisiones. Así es. Y para tomar decisiones pues tenemos que tener buena base de información financiera. Excelente. Platicamos ese punto con Octavio, decíamos, oye, el joven debe estar involucrado. Pero Ale, por ejemplo, cuando vemos el tema de lo que tú manejas, en alguna ocasión habíamos platicado esta parte de la importancia que amerita, ¿no? El saber usar la herramienta de normas de información financiera. Porque da la impresión de que cuando construimos sobre eso una contabilidad, cuando documentamos correctamente la contabilidad, pues facilita al auditor poder entender esto. Sí, claro que sí. O sea, el trabajo de nosotros como auditores justo es evaluar el correcto apego al marco contable, ¿no? Y ya lo decía Rafa, las normas internacionales de información financiera y las normas de información financiera mexicanas son en esencia lo mismo, son un marco contable sobre el que basamos la preparación de los estados financieros, ¿no? Que al final, como dice Rafa, nos sirven para tomar decisiones, no solo para pagar impuestos. Como nos dividió ahorita José Luis, expertos en normas internacionales, en realidad pues considero que somos expertos en todo, ¿no? Como auditores, como evaluadores de este correcto apego al marco contable, tenemos que tener un dominio del marco contable sobre el cual opinas y también de las normas internacionales de auditoría, que ese sí sería un marco regulatorio normativo
para los auditores, para los que revisamos. Y el marco para los que preparan información, ese es el marco contable. Normas de información financiera, normas internacionales, US GAAP, otros principios de acuerdo al país de donde se emitan esos estados financieros, ¿no? Que al final del día parece que al regirse por una cuestión convencional, es decir, estamos inmersos en la OSDE, en Grupo de Acción Financiera Internacional, hay un cúmulo de organismos internacionales que necesariamente marcan la directriz y ahí es donde nos sumamos. Y el mercado, porque si estamos en un mercado globalizado, al final, por ejemplo, las empresas que tienen casas matrices en otros países o las empresas que cotizan en bolsa, bueno, pues ya no pueden emitir sus estados financieros bajo una normativa mexicana porque, bueno, la información tiene que ser comparable y tiene que estar estandarizada, ¿no? Por eso se crearon las normas internacionales a las que muchas empresas tienen que adherirse, sobre todo las empresas públicas, y habrá empresas mexicanas que quieran optar por hacer su información bajo normas internacionales. De acuerdo. Y, por ejemplo, ahí es donde pareciera que cuando evolucionan llega esta parte del control de calidad en las empresas. Es decir, ya tienes las normas, ya tienes la contabilidad, ya tienes tu marco de cumplimiento de obligaciones fiscales y de repente llega esta parte que tú manejas, mi estimado Octavio, ¿no? Aclarar que no se trata de un tema de control de calidad en las empresas. Okay. Es un control de calidad en los despachos. En los despachos. Claro, sí. O sea, Ajá. nosotros Para los auditores. como auditores, sí, estamos sujetos a una reglamentación y a una serie de requisitos que son muy estrictos, ¿no? De acuerdo. Y ahí te va. Depende también de dónde te andes moviendo, ¿no? Okay. Ejemplo, ¿no? Yo soy el auditor en México de una subsidiaria de una compañía alemana. Ok. Significa que en algún momento, si el regulador alemán lo decide, ¿no? Podría tener acceso a mis papeles de trabajo y hacerme una inspección aquí en México para ver si estoy haciendo bien mi chamba. Y que de hecho importante, Octavio, Sí. ahí fíjate, cuando nosotros aceptamos, y estás de acuerdo, Ale, cuando nosotros aceptamos el auditar subsidiarias de otros países y nos llegan las instrucciones del auditor primario, el auditor principal, aceptamos por ende que les damos acceso al momento que ellos requieran de los papeles de trabajo que estamos realizando. Pero están homologados. O sea, para lograr esto hay un criterio, Sí. hay Sí, un... claro. Sí, De hecho, es precisamente perdón, adelante. No, justo las normas internacionales de auditoría son internacionales. O sea, los auditores sí estamos homologados. Decíamos hace rato del marco contable, ese sí depende del país, depende de ciertas condiciones. Pero en materia de auditoría de revisores, estamos homologados. Okay. Solo Y existen las fíjate, normas internacionales de auditoría. que eso es importante, porque cuando nosotros recordarán que cuando estudiamos, nos enseñaron las famosas NAGAS, que eran las normas de auditoría generalmente aceptadas. De ahí evolucionaron a las normas internacionales y fue un parteaguas de se corta y adoptamos las normas internacionales. Diferente a las NIF, que las NIF, el CINIF no adoptó las internacionales, sino hizo algunas adecuaciones que están muy homogenizados, pero con diferencias muy específicas, ¿no, Ale? Ok, y entonces llegan, por eso la importancia del control, pero no es el control de calidad para la empresa como el ISO y todo, ¿no? No, es para nosotros. Para ustedes. No, y tener mucho cuidado, por ejemplo, o sea, sí estamos homologados, pero aparte cada territorio, cada país puede emitir a nivel de legislación reglas específicas para los auditores. Sí. Te pongo un ejemplo. A ver. En Inglaterra los clientes no pueden invitar a comer a los auditores. Y en México tampoco. No, sí Por ejemplo, pueden, sí pueden. Es relativo. En Es Noruega, obligatorio. hay una reglamentación específica sobre cómo el auditor debe de calcular la materialidad. Y ellos te ponen los umbrales y todo. ¿no? Pero ese es punto, acláralo, porque fíjate que me decías algo muy interesante hace rato. Me decías, espérate, el fiscalista está acostumbrado a hablar de materialidad como el soporte documental de la operación, ¿no? Claro. Y porque así ya es hasta un criterio jurisprudencial de la Corte. Pero tú hacías una precisión bastante interesante antes de entrar al aire y decías, hey, eso es para los fiscalistas, pero para acá secó esa parte. Desde hace más de 100 años, esa palabra en términos de auditoría es el umbral a partir del cual un error se convierte en un problema o no para tu opinión. Exacto. Por una cantidad porcentual en la empresa, cometes este error, puedes tronarla, ¿no? Claro. Algo de eso me imagino que es tu material. O yo voy a tener que, en mi opinión, reportar esa situación, ¿no? Para hacerla del conocimiento de los accionistas, de la Está sucediendo asamblea. esto. ¿Sí?
La forma de distinguir los dos conceptos es que para auditoría, materialidad se refiere a lo que es material, a lo que es importante. Y en materia fiscal, lo material es lo que existe, lo que podemos tocar, ¿no? O sea, Sí, la evidencia. Que tenga sí, la sustancia económica, Entonces, ¿no? Pero ese es el otro punto al que Octavio hace rato dice, oye, eso que tú estás buscando se llama, para el fiscalista, eso que estás buscando, para nosotros se llama sustancia económica. Claro. Eso es lo que decías hace rato, ¿no? Para los fiscalistas. Exacto. Para nosotros los cantadores, eso es sustancia económica, ¿no? Y entonces sí juega un papel importante esta diferencia. Pues es que a veces chocamos hasta en el lenguaje, ¿no? Entre las especialidades que hay Claro. en el mundo contable. Claro. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar. Excelente, excelente. ¿Sale? Entonces, Y perdón, regresando Sí, al tema sí, de sí. control, también hay marcos de control todavía más severos que el marco internacional. El que hay en los Estados Unidos, en la SEC. ese es bravísimo, ¿no? Y ellos incluso tienen una oficina, un organismo que está lleno de auditores de auditores. Claro. ok. Y ellos le dan la vuelta al mundo haciendo inspecciones a los despachos y a los trabajos de los despachos internacionales que hayan tenido algo que ver con la auditoría o algún reporte o algún informe de una compañía que es subsidiaria Pública. de En una compañía Estados pública, es decir, que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. Entonces dices, oye, pero es extraterritorial. No, No. momento, ¿no? O sea, es un tema profesional. Si tú quieres jugar en esta liga, Así De es. acuerdo. te tienes Estas que son las someter. reglas. Punto. Y que hay que mencionar, Octavio, ahí importante que, bueno, ¿por qué nace esta regulación? Por los famosos fraudes que existieron, ¿no? A la parte de compañías públicas en Estados Unidos. O sea, es decir, ¿el control llega a cubrir esta parte? O sea, estos posibles errores que vienen cometiendo los auditores. ¿O Lo qué que hace viene el siendo? control es decirte, oye, necesitas un marco Ajá. que cubra algunos requisitos mínimos de calidad. Es decir, primero, que tengas políticas de calidad por escrito e implementadas, ¿no? ¿Y en qué van a consistir esas políticas? Ah, bueno, tienes que tener un sistema que te permita hacer una investigación adecuada De acuerdo. de todas aquellas personas o compañías o instituciones que llegan a pedirte un servicio. Ya, ¿Con quién te estás relacionando, no? claro. Entonces tú implementas tus sistemas de calidad y dices, bueno, mi sistema de calidad dice, lo voy a buscar en las listas negras de Hacienda, lo voy a buscar en las listas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Lo voy a buscar en las listas del Departamento de Estado. Los accionistas. Los accionistas, ¿quiénes son? Los directores, ¿quiénes? O sea, es más, Beneficiario hurgamos total. en sus redes sociales. Tenemos que saber con quién nos estamos relacionando. ¿Sale? ¿Eres kosher o no eres kosher? y ahí todavía ni siquiera presentas propuesta, ¿eh? Nada más estás viendo con quién te vas a relacionar. ¿Sale? Luego tienes que evaluar si tienes los recursos para hacer ese trabajo, por ejemplo. Entonces, internamente, dentro de la gestión de la calidad es si puedo asegurar los recursos para cumplir un trabajo y entregar en tiempo, ¿no? Y luego otra, ¿no? Vámonos a lo siguiente. Oye, ¿tengo la capacidad profesional? Técnica, claro. ¿No? Oye, soy experto en misceláneas, ¿no? Y me cae una de minería. O sea, Sí, claro. sí, con total honestidad intelectual, ¿no? Me pregunto, oye, ¿y si tengo la capacidad profesional para atender a este cliente del que no sé absolutamente nada? Y esa es una norma internacional de auditoría que tendríamos que cumplir. La Además. NIA 200 habla de las obligaciones del auditor y una de ellas es contar con la capacidad técnica y profesional Sí. para realizar los trabajos a los que te contratan. Fíjate que cuando nació el control, la norma de control de calidad, pues nació con yo fui muy optimista en este sentido, porque pensé, digo, no premiado todavía en lo que es el resultado real, pero sí va a haber el tema de que muchos profesionistas que no están colegiados y se dedican a hacer temas de auditoría, pues no cuentan realmente con el expertise, como mencionábamos, la capacidad profesional. Porque esa capacidad profesional, ¿cuál es? Pues la experiencia en la que te vas formando y te vas especializando en ciertos sectores. Sin embargo, bueno, pues no se cumple con una política de satisfacción del cliente y pues están tomando trabajos que no tienen la capacidad para llevarlos a cabo a un buen puerto. Entonces, Eso va en contra de la ética profesional, ¿no? O Sí. sea, sí, pero al no estar colegiados, pues no la
no la siguen. ¿no? Y hablando de ética, yo creo que justo lo que mencionaba, y tal vez para abonar más a lo que mencionaba Octavio, respecto a la estructura que nos marca o que nos rige o que nuestro marco conceptual como auditores, el primero es el código de ética. Claro. Y luego vienen las normas de gestión de la calidad, y luego ya vienen las normas internacionales de auditoría o la norma que necesites para realizar el trabajo que se encomienda o al que te comprometes, ¿no? Pero lo primero, o sea, nuestra, digamos, la jerarquía es el código de ética. La punta de lanza de la actuación profesional del contador público es el código de ética profesional, las normas de actuación profesional. De ahí la importancia de programas como el que tenemos y el llamado que hacemos a la sociedad para que procuren acercarse con profesionistas que estén certificados. El profesionista certificado va a tener por lo menos conocimiento de que existen estas reglas. Y al tener conocimiento, si las cumple o no las cumple, pues ya estaremos en un tema de cumplimiento o no. Claro. Entonces es cuando juega relevancia los colegios, juegan relevancia, porque tienen sus, me imagino que órganos de honor, donde si algún contador, miembro de este colegio, incumple con estos principios de ética, pues tiene que ser sancionado, ¿no? Claro, y fíjate, es importante, y no se estarán de acuerdo en la mesa, que es la importancia que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y todos sus colegios afiliados, porque somos el único organismo que tiene un asiento en el Instituto Internacional de la Contaduría, que es el IFAC, que es el que realmente pues, nos permite el poder tener la capacidad y la certificación para poder ejercer trabajos con alcance internacional. De acuerdo. Ok, yo creo que ese punto, ahorita que hagamos un poco más el desarrollo, va a valer mucho la pena, que sepamos por qué es importante colegiarse en primer término, pero en segundo término, certificarse. Claro. Esto pareciera un llamado, platicábamos con Octavio, insisto en este punto, revelaba algunos datos, ahora sí que con otros datos, ¿no? Decía, oye, imagínate que somos más de 1 millón de contadores en el país. En Querétaro estaríamos hablando de 300, 500, ahí el número ahí estará, pero decía, son contadores, ¿cuántos de ellos se certifican? ¿Y cuántos certificados se capacitan? Y entonces, ya si lo volteamos a ver con objetividad, estamos hablando de una obligación frente a la sociedad. Porque esto del servicio de la contabilidad, a lo mejor cuando empezó a llevarse la contabilidad en los libros egipcios, pues, o los fenicios, pues era muy básico, ¿no? Pero hoy en la actualidad exige un grado de responsabilidad por lo que estamos platicando. Estamos hablando básicamente de la importancia que amerita, primero, tener unas normas que rijan al contador. Después, tener controles de calidad sobre esas normas y ese desarrollo que el contador va ejerciendo. Pero desde su expertise, y me gustaría escuchar lo siguiente. ¿Cómo percibimos al empresario con esto? ¿El empresario en México sí ubica, sí diferencia entre un contador público normal y uno certificado, o solo está acostumbrado a cuando tiene la necesidad de auditarse? Fíjate que en la percepción, si me permiten, creo que el empresario como tal mexicano, salvo que sea de alguna subsidiaria extranjera, busca la parte de la certificación y la parte de auditoría. El empresario mexicano, tristemente, creo que no está acostumbrado a sufrir un proceso de revisión en auditoría, porque para él auditoría no lo ve como lo que es realmente un punto de mejora, una herramienta para mejorar, sino lo ve como una parte de fiscalización. Y él se imagina auditoría como que te está auditando el SAT y que ya hay problemas en la empresa, ¿no? Y sin embargo, las subsidiarias, que eso, gracias a Dios, en México hay bastante inversión extranjera y nos permite, pues, a los despachos chicos subsistir con nuestros clientes. Ellos sí buscan la auditoría por tema regulatorio de su corporativo y también por mejores prácticas corporativas. Okay. Y pues sí ven la parte de certificación. Aquí un comentario adicional al punto anterior. Nosotros, como tal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos certifica a través de un examen Ceneval. No certificamos por medio de diplomados, no certificamos por medio de cursos, solamente estamos avalados nuestras certificaciones por medio de Ceneval. Diferencia de otros organismos que con un diplomadito, con un curso, ya tienen la certificación. Entonces creo que esa es la gran diferencia entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos versus otras asociaciones de contadores. Y por ejemplo, quiero entender,
vaya, ¿tiene el mismo alcance aún el que va a tomar este certificado en otra institución? Si él logra proteger lo que estamos hablando, es decir, el código de ética, que esté capacitado o no. O sea, por lo que decías, aquí nosotros tenemos un compromiso, a través de Ceneval hacemos el examen, pero el que se certificó de otra manera también cumple o no. Ahí lo que sucede es que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, desde el punto de vista legal, es el único organismo certificador para contadores públicos. Claro, de acuerdo. Si tienes una certificación de un colegio patito, no te va a servir para nada. Eso creo que es realmente el tema importante, porque yo sí he escuchado en ocasiones que hay institutos que certifican. Sí. Te certifico como auditor, pero cuando quieres validar que pertenezca al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues no lo saben, no les da, vaya, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos la facilidad de afiliarnos al Instituto de Contadores Públicos Certificados de los Estados Unidos. Claro. El principal requisito que vas a cumplir es que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos va a emitir una carta diciendo que sí estás colegiado y sí estás certificado, y con esa carta te vas a poder colegiar en Estados Unidos. Es el único instituto en México del que aceptan esa carta. Es el único organismo reconocido. Claro, con eso en automático eliminas la posibilidad de que otros organismos, instituciones, puedan acceder, ¿no? Porque me imagino que bajo esta política de convencionalidad, pues ya pasaron muchos filtros. Y nos podemos certificar en Estados Unidos. Incluso allá nos reconocen gran parte de nuestra certificación local. Claro. En temas contables, de auditoría, de finanzas, de costos, de ética, nos lo reconocen. Okay. Y nada más tenemos que hacer allá en Estados Unidos La equivalencia, tal vez. ¿no? Como una El de equivalencia. impuestos. De impuestos Porque porque hay una eso es normatividad geografía, diferente. Porque ¿no? eso sí es distinto, ¿no? Claro. Pero Claro, entonces, claro. fíjate, nosotros tenemos esa facilidad de nada más ponemos a estudiar impuestos de Estados Unidos y ya soy CPA allá. Y fíjate que también importante, los permite también, al momento de que estás en una firma que tenga presencia en Estados Unidos, ejercer en esta parte, te puedes ir de intercambio y tienes el nivel de conocimiento suficiente. Tu servidor estuvo un par de años en una ciudad en Estados Unidos y sin problema se puede llevar a cabo los trabajos de aseguramiento, de auditoría. De acuerdo. ¿Este rubro se da en las escuelas? O sea, pocas veces he escuchado esto, de que tengan los jóvenes el interés de dedicarse a la auditoría. Vaya, como que no saben esta parte, ¿no? A ver, a mí aquí me gustaría hacer un acotamiento Claro. en este sentido, porque, a ver, en primera instancia, las instituciones educativas, las universidades, son las que le dan el perfil profesional al contador público. Claro. Y es importante que tengan esa preparación académica. Esa preparación académica que el contador obtiene con la obtención de un certificado que le emite la Secretaría de Educación Pública y con la emisión de una cédula profesional que lo habilita como profesionista para llevar a cabo esa práctica profesional. Y su título. Esa es la base. De acuerdo. Esa es la base. Pero esa base con la que inicia el profesionista del ejercicio de la práctica profesional debe preocuparse y ocuparse en fortalecerla con experiencia técnica, con capacidad profesional, Ok. ¿sí? Ok. Que va a adquirir con la práctica y que deberá ir agregando a su perfil profesional, ¿con qué? Pues acercándose con organismos que verdaderamente acrediten que son los idóneos para emitir ese certificado que va a garantizar la calidad en la prestación de sus servicios. Fíjense lo que acabo de mencionar, que sean idóneos. El instituto, para poder certificar, requiere de un registro de idoneidad que emite el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones. Es todo un No proceso. nada más es de que el instituto quiera certificar, necesita el aval del gobierno federal para que se convierta en certificador. De ahí la importancia, estimados amigos, todos, ustedes que están aquí, los que nos están escuchando, la importancia de acercarse
a organismos, a colegios que estén avalados por una institución que tenga ese registro de idoneidad. Yo no dudo de que existan otras certificaciones y las respetamos, pero si quieren tener la garantía de un registro de idoneidad, pues solamente a los contadores, la certificación solamente la puede emitir a través del esquema del registro de idoneidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y vale la pena mencionar, perdóname, que la certificación no termina con el examen Ceneval, ¿no? O sea, es la parte en la que inicia y empiezas y logras tu certificación, pero para mantener esa certificación debes hacer una manifestación de educación continua, o sea, de seguirte capacitando. Al final la contabilidad, las normas, todo se va mejorando, ¿no? Entonces tenemos que irnos, así como cambian las leyes fiscales, también cambian las normas, cambia el mercado, se crean nuevas normas, hoy se están emitiendo normas de sostenibilidad, entonces hay una constante capacitación que debemos tener para seguir manteniendo esa certificación. Y ahí vale la pena el comercial. El 31 de enero vence el plazo para presentar nuestra manifestación ante nuestros colegios de que cumplimos con los puntos necesarios de esta capacitación. ¿Cuántos son? Para los que estamos certificados y que trabajamos en el sector independiente, es decir, que firmamos estados financieros, son 65 puntos. Okay. 45 son en la materia, no, o sea, de estos 65, 45 tienen que ser en áreas de la especialización, que es auditoría, contabilidad y fiscal, 5 puntos de ética, y los demás puntos pueden ser en otras especialidades, seguridad social, claro. no sé, finanzas, gubernamental, etcétera. Estos 65 puntos se logran a través de horas de capacitación Cada recibida. punto equivale a una hora. Exacto. Y si tú impartes, porque también podemos realizar, dar cursos, dar conferencias, etcétera. Cada hora que tú des equivale a 2 puntos. Cada hora que recibas equivale a 1 punto. Me imagino que para que sean válidas esas horas deben de ser en instituciones reconocidos, ¿no? Es decir, a lo mejor yo doy una capacitación en mi Facebook, pues no es la válida, En ¿no? el caso de Querétaro, la mitad, al menos, tienen que ser cursadas en este colegio de contadores. Claro, que es la casa donde se valida ese puntaje, por decirlo de alguna manera. Y esto yo creo que es lo importante que tendríamos que tratar de transmitir a la sociedad para el empresario mexicano, haciendo mención a tu pregunta. El empresario mexicano no distingue entre el contador certificado y el no certificado. Entonces, el no certificado no tienes una garantía de que esté actualizado. Claro. Entonces, ahí, bueno, mínimo el certificado y colegiado, pues tiene la garantía tú como empresario de que pues va a estar capacitado, mínimo conoce el tema de las reformas que se están manejando, conoce los cambios principales que están llevando, porque es parte de la capacitación obligatoria que tiene que tener para mantener su certificación. Claro. Creo que es importante la transmisión a la sociedad y sobre todo a los empresarios que busquen contadores públicos certificados para el manejo de la contabilidad, para el manejo de sus impuestos, para el manejo de sus auditorías. Fíjate que ahora es un tema bastante interesante y tal vez hasta debatible, ¿no? Porque, vaya, el contador que no está ni siquiera afiliado al colegio, no está colegiado o alguna otra organización, comúnmente suelen acudir a cursos, ¿no? De esos cursos que están ya por todos lados, ¿no? Y entonces, lo que le interesa es la información, no le interesa tanto el reconocimiento, sino la información, ¿no? Porque a lo mejor su modelo de negocio los inclina a eso. Claro. Mis clientes lo único que necesitan es esta información y se acabó, ¿no? Pero ¿qué sucedería si la mayoría, porque hablar de todos los contadores, estamos hablando de 1 millón de cédulas, me decías, la mayoría de estos contadores tuvieran la posibilidad de, si no certificarse, por lo menos recibir este tipo de cursos? Por ejemplo, ALDC, son 65 horas de capacitación al año. Seguramente con instituciones que avalan que sus capacitadores tengan ahora sí el conocimiento suficiente y de cierta manera sean una autoridad frente a lo que van a decir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucedería? Yo creo que, y esta es mi opinión, yo creo que el contador, aunque no esté colegiado, aunque no esté certificado, recibiendo esta capacitación constante en institutos como Colegio de Contadores, puede cambiar mucha visión, ¿o no? Y es que es un golpe de realidad.
¿no? Es decir, ya tienes tu título, ya tienes tu cédula, pero la vida real te dice, ¿sabes qué? Pues no es suficiente. O sea, con eso no te alcanza, ¿no? Para hacer un buen trabajo. Oye, Octavio, pero hay despachos cuyos titulares es gente de 70 años donde ni siquiera tiene un diplomado. O sea, no se capacitó, no hay forma. O sea, él dice, no, yo soy contador, lo hago bastante bien y mi equipo de trabajo es el que mando a capacitar. Pero eres el titular, pero... La contabilidad egipcia, ¿no? Donde nada más veían que entró y que salió. Nada más. Pues, ¿hace cuántos miles de años? Pues, Sigue vigente en algunas oficinas de algunos contadores, ¿no? Cuando se da el crack de la bolsa en 1929, empiezan a ver, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. ¿Cómo estaban los reportes de estas empresas? Y cada compañía tenía su marco contable. Ahí es donde dicen, oye, vamos a unificar, ¿no? Claro. Tiene que haber un marco contable único para que todos reporten sobre las mismas bases. Y para Oiga, que la información sea comparable, Claro. porque Que tú es me uno puedes de los principios decir... con la comparabilidad, ¿no? Exactamente. la comparabilidad de la información. Y ahí se empieza a detonar pues toda lo que ahora tenemos en normas de información financiera que ya son sofisticadas. O sea, incluso la lectura, el estudio requiere cierta sofisticación como profesionista. Sí, claro, digo, Que fíjate que para todos nosotros- pueden leerla, pero no todos lo pueden entender. Es correcto, y para nosotros, para auditores, no sé si recordarás, Octavio y Ale, pues cuando iniciábamos, trabajos de auditoría, pues a veces nos tocaba compañías japonesas, ¿no? Y el famoso que hacías un Japangat para que, oye, convertir a principios de japoneses de contabilidad. Oye, el famoso German GAT que también tenías que convertir. Para mí, como auditor, creo que fue un alivio las normas internacionales. Homologaron y una presentación ya más facilita. Si bien a veces es una conversión, un FAS para US GAAP, pero ya no es tan recurrente, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esto? Está interesante el tema que ustedes manejan y dominan evidentemente porque da la impresión de que no nada más es una cuestión para que beneficie al contador o al sector del contador, sino que evoluciona un poco más porque quiero considerar que esta información bien aplicada y bien traducida al empresario le permite tomar mejores decisiones, ¿o no? La responsabilidad que tenemos, Fer, es ante la sociedad. Y la sociedad es el empresariado, es el profesionista, es el asociado. ¿Sí me explico? En principio, el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro tiene una gran responsabilidad con el gremio que representa. Claro. Pero ese gremio permea a la sociedad misma, ¿sí? El hecho de que el día de hoy estemos incursionando en estos temas atiende la necesidad de difundir a la sociedad, que la sociedad sepa que el contador público no se limita a aquel que tiene una preparación académica que es legítima, ¿sí? Pero se tiene un alcance superior a aquel que, aparte de tener su perfil y preparación académica, se preocupa por capacitarse, porque como mencionabas tú hace unos minutos, Octavio, con la preparación académica únicamente no te alcanza. Claro. Terminarás rebasado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para eso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emite una norma que es de desarrollo profesional continuo. De acuerdo. Nos exige a quienes estamos afiliados a que tengamos una educación profesional continua y que lo hagamos con organismos que están acreditados, porque nos exige, para poder renovar las certificaciones que nos va emitiendo, que comprobemos que cumplimos con esas exigencias. De acuerdo. Lo mencionaba Ale hace unos minutos. En el mes de enero, quienes estamos certificados tenemos que presentar una manifestación de que cumplimos con la norma de capacitación. Pero ahí no termina este asunto. Ahora hay un grupo, hay un organismo al interior del Colegio de Contadores que va a evaluar cada capacitación, porque pues, puede darse el caso de que alguien haya tomado capacitaciones con organismos que no acreditan calidad. De acuerdo. Y entonces pues podrás tener no 65, 200 o 300 horas de capacitación, pero si no es ante un organismo que acredite calidad en la capacitación, ese filtro no permite extenderle su constancia de cumplimiento
de la norma de educación profesional. Que tiene que ver con este punto que les exponía, que les digo, hay contadores o despachos contables que mandan a su gente a capacitación, pero no hay nada que avale esa parte, ¿no? Y estamos hablando de temas donde puedes llegar a un lugar donde te están capacitando y están diciendo una sandez, ¿no? Claro, y sin ninguna consecuencia. No, y ahí importante, creo que, no sé si les ha tocado que han encontrado ahí en internet contabilidades de 500 pesos, ¿no? Que te dicen, "Oye, aquí está Sobre todo en la declaración anual. Paquete de personas morales desde 500 pesos, ¿no? Y a veces yo me dedico también un poco a la docencia, me toca dar clases a los de noveno o séptimo semestre de la universidad, y empiezan a poner sus despachos, muy respetable, muy válido. Sin embargo, bueno, pues falta de esa parte de experiencia profesional, pero también es culpa del empresario que compra esa, o que Esos deposita servicios, esa sí. confianza en esos servicios. Entonces creo que aquí es parte de ambos, y sería muy importante premiar a la sociedad que sí necesitamos que vean el trabajo que hace interno, tanto el Instituto como del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, en capacitar a sus asociados. Porque muy seguramente el colegiado tiene mayor expertise que los servicios de 500 pesos. Por supuesto. Y algo curioso sería lo que comentaba Octavio. Les digo de Octavio porque llegamos muy temprano, entonces estamos platicando. Pero Octavio trae un dato interesante en cuanto a una legislación. En Australia, comentabas hace un momento que esta parte de capacitarte, de emitir estados financieros, de firmar, te vuelve responsable porque ya está en ley. Algo así traías. ¿Qué traías? Fíjate, aquí ya estamos regulados los auditores. Sí. En Australia ya llegaron un poco más allá y ya están reguladas las firmas de contadores que solo hacen contabilidades. Uh-huh. Y también ya hay regulación específica para las firmas que dan asesoría fiscal o preparan declaraciones de impuestos. De acuerdo. Entonces, eso no existe en México. Hasta No, ahorita aquí tenemos al asesor fiscal, pero... Hasta ahorita la regulación es tema. para auditores. Pero vamos, en el futuro yo creo que tenemos que llegar a esa parte, donde también las firmas de contabilidad, las firmas de asesores fiscales tengan que tener un marco normativo para asegurar la calidad en todos sus trabajos. Claro. Que existe una consecuencia jurídica ante su incumplimiento, porque una de las características de la ley es precisamente que haya una sanción, ¿no? Entonces, si se incumple, si hay una sanción. Actualmente, en la semana alguien nos consultó en el despacho, decía, yo pago mis impuestos, voy al día, o sea, cumplo con todo lo que me pide mi contador. Y pese a eso, me llegó una multa que no estoy dispuesto a pagar por estas características. Quisiera hacerle un contrato a mi contador para que se responsabilice conmigo solidariamente. Le digo, pues a lo mejor en la vía civil te podemos ayudar, pero en la vía fiscal, pues tú eres el contribuyente, mi hermano, ¿no? Sí, o sea, tú eres el responsable. ahí tú eres el responsable ante el Estado, Claro. y todavía podríamos decantar un poquito la responsabilidad al contador, pero pues es un poco complejo, ¿no? Con este comentario me gustaría hacer una pausa para que ustedes que nos siguen en redes puedan ver las ofertas que el Colegio de Contadores Públicos en Querétaro tiene preparado para ustedes. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos. Hola, qué gusto que estés aquí. Antes de continuar, tenemos este intermedio para que conozcas todas las novedades que tenemos para ti en el colegio. Vamos a ver. Muy bien, retomamos el tema y hasta este momento hemos hablado de la importancia que amerita precisamente entender las NIF, no nada más para los contadores, también el empresario, la consecuencia que tiene, y cerrábamos la primera intervención con Octavio diciendo, en Australia ya existe una legislación que obliga al contador y obliga al auditor, porque de lo contrario habrá consecuencias y sanciones por su cumplimiento.
México no ha evolucionado hasta ahí. Recordemos que nada más tenemos en Código Fiscal de la Federación por ahí al auditor, al asesor fiscal, pero pues básicamente nadie quiere estar en ese rubro porque aquí que identificarse en ese apartado pues nos implicaría lo que tal vez un poco de responsabilidad un poco más seria. Pero a ver, vamos abordando ya un tema en este apartado. Hablamos ya de Egipto con la historia y estamos hoy ante unas disposiciones normativas complejas, robustas, que no todos, aunque lo sepamos leer, no lo sabemos aplicar, ¿no? Y no en todos los casos se aplica de la misma manera. Correcto. ¿De qué estamos hablando el día de hoy con las normas de información financiera o las normas internacionales? Bueno, dentro de normas internacionales hay un cambio importante que es que específicamente la NIF ya se hizo una, que es negocio en marcha. ¿Cómo lo tenemos que estar evaluando? ¿Qué busca en términos generales? Busca que el negocio sea sustentable y sostenible a través del tiempo, ¿sí? Que eso es prácticamente lo que nos está pidiendo como auditores, revelar, hacer algunas pruebas para comprobar que la compañía puede sustentarte, como que va a seguir operando a través del tiempo. Ok. ¿Un ejemplo cómo sería esa parte? Una compañía que regularmente ha tenido algunas bajas de ingresos, ha presentado algunas pérdidas operativas, tendríamos que ver la razón, tendríamos que evaluar qué tan probable es que pueda seguir operando. Y esta parte, y si no, bueno, pues a nosotros como auditores revelar que tiene problemas de negocio en marcha y bueno, pues esa parte conllevaría a afectar nuestra opinión. Claro, porque cuando constituyes una empresa, lo que buscas, o cuando abres una empresa, constituyes una empresa, piensas que va a existir para siempre, ¿no? O sea, no la constituyes para un año o dos. Digo, hay entidades de propósitos específicos que sí se constituyen así, pero en esencia, uno de los principios que rigen a la contabilidad es la existencia permanente. Claro. Asumir que la empresa va a continuar en el tiempo. Pero ¿cómo presumes o cómo logras esa presunción? Bueno, pues a través de la evaluación de estos factores que te pueden indicar que ya no es un negocio en marcha, ya no es sostenible, decía Rafa. ¿Hay una metodología para eso? Sí, claro. Y esta nueva norma de la que habla Rafa es la NIF A2 en normatividad mexicana, en normatividad internacional no recuerdo, pero en esta normatividad la nueva es la A2 de consideraciones de negocio en marcha. O sea, las evaluaciones que debes hacer respecto a si la empresa va a continuar en el tiempo, ¿no? Me llama mucho la atención el negocio en marcha, y permíteme, Rafa, y Ale, Fabio, José Luis, porque cuando tú lees a las empresas en México, declaran pérdida y no tienen dividendos y no tienen... Vaya, volteas a ver financieramente a la empresa, si esto fuera un libro, lo lees y dices, pues nunca ha ganado. O sea, llevas 20 años reportando pérdidas, no tienes decreto de dividendos, pues ¿a qué te estás dedicando, no? Claro. ¿Eso tiene que ver con negocio en marcha? Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, ahí se derivan algunos temas. Si la compañía está con ciertas deudas, con partes relacionadas, pues conocemos la famosa capitalización delgada, que va muy de la mano con temas fiscales, ¿no? Temas de deducción de intereses, de fluctuación cambiaria de esas deudas, pues ya las pones en riesgo precisamente porque tu capital ya perdió valor, que ese es realmente el tema de la capitalización delgada, que ya perdiste a través del tiempo las 2/3 partes de tu capital. Está sonando un poco el tema, porque lo que dices es importante. Lo que tenemos enfrente es un tema de revelación, de que el auditor está obligado a informar a los usuarios de la información, y el usuario de la información no necesariamente es la empresa que te contrata, no, claro. Hay terceros, que están el Estado mismo es usuario. Claro. Entonces, el auditor tiene el compromiso de revelar cuál es el estado que guarda la entidad por la responsabilidad que tiene socialmente hablando esa entidad. O sea, tiene trabajadores, tiene proveedores, el Estado mismo es un interesado. Cliente también, cuando licitan, contratan. Entonces, y legalmente hay una figura por ahí en la ley de concursos mercantiles. Si hay una situación de riesgo que comprometa el negocio en marcha, debe ser revelado inmediatamente. La pérdida de las 2/3 partes del capital representa ya una primera... Cualquier tercero interesado puede solicitar la disolución de la sociedad ante los tribunales. Declararte en concurso. Entonces, es un tema de responsabilidad, y eso es lo que nos ocupa el día de hoy en este espacio, Fer. Que difundamos la responsabilidad que socialmente tenemos como profesionistas. Por supuesto. ¿Sí?
Entonces queremos ese acercamiento con la sociedad, queremos ese acercamiento con la membresía, queremos ese acercamiento ¿para qué? Para que todos seamos conscientes de la función que tiene, socialmente hablando, el profesionista de la contaduría. Por supuesto, porque colocados en esa situación, pues el contador que en su despacho con todo su desgaste físico ayuda al empresario a llevar la contabilidad, pues si no analiza el estado financiero, si no tiene la capacidad de revelar esta parte desde el escenario contable en el que diga, oye, pues esto no es negocio en marcha, audítate, porque el auditor podría apoyarnos en algo, ¿no? ¿En qué le ayuda el auditor al contador en ese punto? Bueno, la auditoría, como platicábamos ahorita, que ahorita Ale y Octavio todavía nos pueden, creo que para mí es una herramienta de mejora continua. Porque generalmente damos una opinión de estados financieros, pero también entregamos siempre una carta sobre todo de observaciones y recomendaciones a la gerencia, en las cuales observamos y damos los riesgos que detectamos, las posibles soluciones de cómo mitigarlos. El auditor puede dar posibles soluciones, pero nunca puede pedir que haga esto la compañía, porque pues son recomendaciones realmente lo que nosotros damos, pero pues detectamos y evaluamos control interno, que el control interno incluye procedimientos, los procesos que tiene la compañía y las cifras financieras, que es ahí donde podemos nosotros involucrar completamente en la parte de auditoría, y creo que para mí es una herramienta. No sé, ahí Ale, ¿cómo ves el tema de auditoría, no? Sí, creo que es importante sí aclarar que la emisión de una opinión, una auditoría de estados financieros no tiene obligación de emitir esta carta de observaciones y recomendaciones. Es un plus que damos porque hacemos una evaluación del control interno, pero realmente la auditoría pretende dar una opinión sobre el apego al marco contable, ¿no? Si la información financiera refleja la situación financiera de la empresa de acuerdo al marco contable. Y ahí entra, decía José Luis, que este tema de entre números, que a veces esa percepción de la sociedad hacia el contador es que solamente manejamos números. Creo que además de esos números, tenemos que tener una capacidad de análisis de este criterio profesional que se logra a través de esta experiencia y de esta capacitación técnica, pero que nos va a ayudar a analizar y a poder observar y detectar ciertos riesgos o información que le va a servir a la empresa, no solo los números, sino estas revelaciones que lo van a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Para todos los usuarios de la información, que decían, no son solo los internos, no son solo los accionistas, usuarios de información, hay empleados, hay bancos, hay proveedores, hay clientes, las mismas entidades reguladoras, ¿no? En el caso de las empresas que cotizan en bolsa, etcétera, ¿no? Claro. El usuario de la información es el que va a marcar la necesidad de la información que se quiere revelar. Y como auditores ayudamos a las empresas a detectar todas estas, digamos, posibles mejoras en cómo revelar su información o cómo mejorarla, pero no es nuestra obligación como auditores. La obligación sería del preparador de la información. Y ahí yo creo que vale la pena destacar que de repente le cargamos el tema de capacitarse, de aprender, de certificarse al auditor, pero también, decía hace rato José Luis, la manifestación de la DPC que vamos a hacer ahorita en enero, no nada más estamos obligados los certificados tenemos una obligación de un puntaje, pero todos los colegiados tienen que manifestar cuánto se capacitaron en el año, y muchos asociados no presentan esa manifestación. Porque erróneamente creen que solamente es obligación del certificado. Octavio. Te aterrizo en un ejemplo el tema de negocio en marcha y rol del auditor. A veces hay compañías, como dices, cada año pierde y pierde y pierde, su capital ya es negativo, ¿no? ¿No? Chorro de préstamos, en fin. Y dices, pero ya como auditor, ¿no? Que lo ves, ¿no? Con la cabeza fría, sin ceguera de taller desde aquí arriba, dices, oye, y además, cada año todos se ganan su bono, ¿eh? Con una compañía que pierde hasta la risa. Empiezas a indagar, ¿no? Y resulta que el bono está ligado a una medición financiera que es el EBITDA,
no al resultado del año. Ok. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué pierden? Pero siempre el EBITDA está hermoso y se sacan su bono, porque es lo único que cuidan, ¿no? Empieza a indagar y dices, oye, pues tienen un chorro de gastos no deducibles que la tasa de impuesto la mandan al cielo, ¿no? A ver, tienen préstamos, no cumplen ciertos requisitos formales y pues los hacen no deducibles, ¿no? Y aviéntale la depreciación y pues sí, pues da pérdida. Pero resulta que hay un indicador que nadie cuida. ¿Qué hago yo como auditor? Y levanto la mano, hey, te sugiero, ¿no?, que a los directores pues también les pongas en su balance scorecard, ¿no?, que cuiden la métrica de resultado del año. Ok. Entonces sí se van a preocupar, Claro. y van a meter controles contra los no deducibles y van a documentar todas las formalidades que faltan, en fin, Claro. ¿no? Entonces es parte del rol que jugamos, ¿no? Este tema es tan nutrido Wow. que Rafa ya lo abordó hace unos minutos también, en el sentido de que esta responsabilidad y esta revelación debe ser tan cuidadosa y tan meticulosa, porque algunos corporativos pueden incurrir incluso en prácticas que puedan ser cuestionables. Hablabas de capitalización delgada. A través de los mecanismos de capitalización delgada, una empresa puede poner en riesgo el negocio en marcha. ¿Por qué? Porque fondea con créditos Ujú. el financiamiento o la operación de la empresa, y las utilidades se pueden desviar a través de pago de carga financiera. Claro. De carga Ahí financiera. está su ganancia. Y entonces, ¿dónde está? Claro, ¿dónde? Y erosionan la base, no solamente la utilidad, erosionan la base fiscal. Entonces, es lo delicado de lo que tenemos que cuidar, y es la importancia de lo que tenemos que revelar en el ejercicio de nuestra responsabilidad. Podemos concurrir o no en el tema de que esta responsabilidad se extiende más allá de los números, pero hay algo que siempre coincide, siempre partimos de los números. Es la base. Siempre Entre partimos. números. Nos extendemos al tema de sostenibilidad, está perfecto, y ese a lo mejor no tiene que ver con los números, es un tema de revelación, pero a final de cuentas el trabajo del el ejercicio profesional del contador siempre parte De números. de los números. Claro. Y sí está ligado, decías, en materia de sostenibilidad, que un poco, no sé, creo que lo habías preguntado respecto a hacia dónde va la sí, información claro. muy bien, financiera, sí, cómo sí, estamos sí. el día de hoy. Bueno, la forma en que reportamos información financiera, los estados financieros no son solo 4 estados financieros con números, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital y el estado de flujos de efectivo. También las notas que se integran a los estados financieros, que dan, donde se presentan estas revelaciones, forman parte de los estados financieros, ¿no? Y así deben leerse, con no solo estos 4 estados financieros básicos, sino las notas de revelación. Y así reportábamos hasta hace unos años. Pero también mencionabas, estamos inmersos en algunas organizaciones, en un mundo globalizado, y hoy en la OCDE hay una Agenda 2030 que tenemos que cumplir, porque las empresas tienen que cuidar, además de generar un desarrollo económico, también cuidar el desarrollo social, claro, del mundo, ¿no? Y temas de sustentabilidad, que tiene que ver con el medio ambiental, también tienen que cuidarse. Y en esta agenda hay metas e indicadores. Uno de los indicadores establece que las empresas deben reportar cierta información, ¿no? Medir ciertos riesgos en materia de estos 3 pilares de desarrollo sostenible, que son el medioambiental, el social y la gobernanza. Y ahí volvemos a los números, porque aunque son revelaciones de nuevas normas, que no son normas de información financiera, son normas de sostenibilidad, que iniciaron vigencia en enero de 2025, es decir, ahorita en 2026, que estamos emitiendo los estados financieros, ya deberíamos tener algunas consideraciones. Ya es obligatorio. Sí, de revelar, pero ahorita en México tenemos 2 normas de sostenibilidad, la NIS B1 y la NIS A1. Una de ellas es el marco conceptual, la otra es que los indicadores que tienes que medir, ¿no? Son 30 indicadores básicos, los Ipsos, y estos indicadores, otra vez volvemos a los números, porque tenemos que medirlos. Estamos en el primer paso del escalón hacia la sostenibilidad, que es ver en qué estatus están las empresas,
qué tanto tienen medido su desarrollo medioambiental y medidos los riesgos que podrían enfrentar. O sea, una empresa que se va, no sé, que una cervecera que se va a ubicar en Veracruz, ¿no? En Monterrey, ¿no? Okay. Monterrey Donde no hay tiene agua. un problema de La estrés Mexicali. hídrico. La de Mexicali. Ajá, Mexicali, el caso de exacto. Mexicali, ¿no? La tuvieron que mover. Entonces, justo esos riesgos tienen que evaluarse. Pero Ok. para evaluarse, pues tienes que medirlos primero. Claro. Y hacia allá van las normas de sostenibilidad que buscan integrarse al reporte financiero para que entonces los, decíamos hace rato, los usuarios de la información tengan toda la foto, ¿no? Claro. Sí, Y aquí, por ahí, porque- perdón, ya viene una reforma desde el lado contable para que dentro de las notas, dentro del análisis de riesgos que se hace de la entidad, se incluya un apartado específico de sostenibilidad. Claro. Y entonces ahí, ¿no? Tienes que meterle evaluación de ese riesgo y cómo como empresa estar. ¿Cómo estar funcionaría esa respondiendo. parte? Es interesante. O sea, como en la contabilidad se tiene que reflejar. No formalmente, Ya. pero sí como revelación. Como, ok, vale. ¿No? ya. Entonces, a ver, yo soy lector de estado financiero, ahí tú me tienes que decir ¿Qué pasa con tu empresa? qué riesgos tienes, cómo los estás evaluando y cómo estás respondiendo. Estoy mitigando. Que hay, por ejemplo, para el auditor no es obligatorio o no hay forma de evaluar los 30 factores de revelación que menciona Vale. Las normas de información financiera, si bien te piden 3 grandes sectores, que son sociales, medio ambiente y gobernanza, que no, estos 30 factores hay que revelarlos en una nota a los estados financieros. Sin embargo, nosotros como auditores no tenemos la obligación de revisarlos y además no tendríamos nosotros la capacidad, lo que mencionamos, la capacidad técnica para revelar todo. A lo mejor algunos sí, porque vienen de números, vienen de cosas que podemos auditar, Claro. pero la mayoría de huella de carbono, consumos y No todo se eso, puede. pues no tenemos forma de poderlos De acuerdo. evaluar. Entonces, era obligatorio a partir del 1 de enero de 2025 en los estados financieros que empezaran el 1 de enero, y el auditor solamente va a poner un párrafo que estos 30 factores no fueron sujetos a nuestros alcances de revisión, por ende no están auditados. Entonces, si lo revelan o no las compañías en este año 2025 en los estados financieros, no hay sanción de la opinión como parte de auditoría. De acuerdo, con eso lo salvas, ¿no? En esa parte. Pero forma parte de la evolución Claro. de las normas que están teniendo ese constante movimiento que nos lleva. Yo creo que hace unos 10 años no pensábamos ni siquiera en estos temas de sostenibilidad. Claro. Y probablemente detona en la parte mediática, ¿no? De que por qué razón finalmente no pudo establecerse la cervecera en Baja California. Claro. Pues como queremos poner una cervecera en un lugar donde si algo falta es agua, pues El deberíamos... compromiso social entra en Sí. función, ¿no? Exactamente. En esa- y entonces, La responsabilidad claro, social. la responsabilidad de las empresas socialmente responsables entra, pero también la revelación en las normas de información financiera. Exactamente. Pues creo que hay mucho que aprender. Este No, es un tema. Perdón, y te digo cómo va a funcionar en el A ver. futuro. O sea, sí, Por favor. porque a ver, cuando tú andas buscando clientes para tu industria, ¿no? Hablando de nuestros clientes, pues muchos te piden a ver tus estados financieros, ¿no? Claro. Oye, ni siquiera tienes revelado aquí lo de sostenibilidad, ¿no? Y yo ya me subí como empresa global a esa tendencia. Entonces, si tú ni siquiera tienes la capacidad de cuantificar y revelar, pues no puedes ser mi proveedor. No puedes competir. Fíjate Pum, que, fuera. que tocas un tema muy Y en el sensible. futuro los bancos, ¿eh? No, hombre, ¿Lo espérate, el tienes? gobierno con Menos las tasa. licitaciones. Ándale. Con las licitaciones. Exacto. Imagínate el día de mañana que la importancia social que esto está en Representa. tendencia, Ujú. las licitaciones vayan sesgadas con este apartado. ¿Cuántas empresas que no empiecen a cuidar hoy la responsabilidad medioambiental, social, cuántas van a poder participar más adelante? Exacto. Pero insisto en este punto, tengo mucha relación de repente con contadores que no visualizan esta parte porque los clientes no se los dicen, pues no se lo van a decir porque ellos no lo saben. Y ustedes Que se están acerquen al tocando Colegio de temas, por Contadores supuesto, Públicos. están tocando temas bastante avanzados que si la contabilidad en materia fiscal no te lo exige, no lo empiezas a atender. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que están produciendo y que empiezan a crecer y no saben este tipo de obligaciones que pueden llegar a estar teniendo en estados financieros en las notas especiales, ¿no? De la revelación de... Sí, desgraciadamente el cumplimiento en México creo que es nuestra cultura. Cumplimos una norma cuando hay una sanción, lo decías al principio, ¿no?
Y en materia de normatividad de información financiera, pues no hay sanciones. O sea, bueno, para las empresas Todavía. que no están reguladas, ¿no? Hablemos de que el público en general. Claro. No hay una sanción y por lo tanto, bueno, pues estas normas de sostenibilidad ya están vigentes, pero ¿cuántos no las van a cumplir? No van a incluir esa información. No va a venir un organismo sancionador ahorita a decirnos por qué no las emitiste, pero ¿quién sí va a venir? Decía Octavio, tus clientes, tus proveedores, los que sí están, El mercado lo los que pide. sí están obligados, porque Que es el que rige. Exacto. en lo internacional sí ya hay obligación, sí ya hay una obligación también para los auditores de dictaminar esa información. Hay una NIA, la NIA 5000, que todavía no está vigente, Que entra en vigencia pero el que entra 27. en vigencia en el 27. Entonces, el futuro sí es que el auditor sí va a tener que dar una opinión respecto a esa información. Wow. Y que va a ser más capacitación para nosotros. Claro. Y para el Más, empresario. más honorario. Pero es ahí- momento de empezar a discutir. Pero también más preparación, porque también un tema de la capacidad técnica que tengamos, yo creo que hay que cuidarlo, porque sí, si bien hay mucha... nuestra preparación sí nos va a ayudar a poder evaluar y dictaminar esa información. Hay muchos temas muy especializados, sobre todo en medioambiental, claro. muy técnicos, Huella de carbono, a ¿no? los que sí también debemos de repente decir, hasta Yo aquí no le llega entro, mi capacidad, ¿no? O sea, porque también a ¿Hasta veces dónde queremos somos ser... competentes? No, y A es- veces mira, queremos por ejemplo, ser todólogos. Sí, claro. Consumo de agua. Consumo de agua, pues ¿qué haríamos? La lógica, ¿Qué pues, métrica seguimos? pues, seguir los recibitos de la comisión, ¿no? Y ver cuántos litros, ¿Cuál es tu consumo promedio? pero ¿cómo sabemos que está en niveles óptimos? No, bueno, es que estás hablando de un tema muy complejo. Si tu empresa se dedica, por ejemplo, al tema de explotar ciertas concesiones que te da el Estado a través de Conagua, tú tienes que cumplir con una normatividad bastante rigurosa. En el despacho hemos litigado la materia y revelar, y fíjate, químicamente el comportamiento del agua residual cuando tienes una granja de camarón es increíble. O sea, Claro. tienes parámetros que te va midiendo la normatividad de la ley de derechos. Imagínate tener que poner eso en tu informe. Sí, No se va a lograr si ellos no lo logran, hablando legalmente. Bueno, amigos que nos escuchan en el programa, pues por favor consideren que la complejidad que guarda el ejercicio de la profesión no se limita únicamente a la contabilidad, va más allá de ello, y pues para eso les pedimos por favor que se acerquen, que el señor empresario acerca a tu equipo de contabilidad para que reciba esas capacitaciones y para que pues, sea parte de esta evolución de la profesión. Yo les pediría un favor social, ¿no? A ver, esta información no es solo para el contador. Hay que capacitar al empresario Correcto. en saber cómo se tiene que involucrar con sus estados financieros para negocios en marcha, cuál es la tendencia que están siguiendo, porque ¿qué pasa con el empresario? El empresario está dedicado a buscar clientes para su negocio, a hacerlo óptimo, pero a medida que carece de este tipo de información, se topa en pared cuando le llega la sorpresa y dice, esto no lo sabía. Pero su contador, no le puede exigir a su contador que cumpla con la información cuando él tampoco sabe. ¿Sí me explicó? Claro, Sí. no sabe qué Entonces, pedir. no sabe qué pedir. Entonces, el favor a ti, ahora que presides el colegio, sería aperturar esta información, capacitar al empresario, al joven emprendedor respecto de esto. Que sepa diferenciar. O sea, en alguna ocasión hice un módulo que decía cómo seleccionar a tu contador, ¿no? Porque, oye, tú eres emprendedor, vas al despacho y el contador lo primero que dice, bueno, te voy a cobrar 500 pesos. Oye, no conoce tu modelo de negocio, cómo funcionas tus te deja obligaciones. una serie de boletines así, ¿no? Hombre, Oye, y 500. por eso nada le da miedo, porque no sabe nada. El que nada sabe, nada teme. Claro, no, hombre, qué dicha. Digo, es una petición, ¿eh? Que ojalá- No, es Sí. parte de la estrategia de comunicación que estamos teniendo en el Colegio Qué bueno. de Contadores el día de hoy. No es limitativa porque, vamos, los esfuerzos no inician ahora. Estamos siguiendo una Continuidad. sinergia de todos los que nos han antecedido en este Rafa, trabajo. Rafa ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a promover este tipo de preparación y de capacitación, y a Rafa lo antecedió Carlos Bautista, y Carlos Bautista trabajó de manera muy intensa en materia de comunicación. Efectivamente, lo que estamos haciendo nosotros ahora también, porque este sistema o este mecanismo de comunicación no es nuevo, Rafa lo tuvo
contigo también, Fer, y aquí únicamente le estamos incorporando algunos temas que considero que son de interés general. Claro. ¿Para qué? Pues precisamente para difundir esta responsabilidad. Excelente, pues miren, el tiempo ya hizo lo suyo, entonces es momento de ir aportando unas breves conclusiones. Ya hablamos un poco de cómo la importancia, un poco la tendencia, inclusive algunas cuestiones más avanzadas como el derecho comparado, en este caso Australia, la parte comparada, pero ¿qué podríamos ir concluyendo, Rafa, Ale, Octavio, en este rol, en la importancia que amerita esta parte? Bueno, yo creo que hay que entender y concluir que la auditoría va a ser siempre para buscar una mejora, un cumplimiento regulatorio, y en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, bueno, tenemos comisiones, y hay una comisión precisamente de normas internacionales de auditoría y AGAF, que pues va a empezar a sesionar fuertemente con algunos temas de capacitación. Estamos planeando ahí en el plan tener alguna capacitación de lo básico a lo técnico, más avanzado. Entonces, y esas comisiones son gratis para los asociados. Realmente es una comisión de trabajo, se discuten, platicamos, dialogamos temas que pues todos aportamos y enriquecemos, que es la cultura de una comisión de trabajo. Y en el colegio tenemos bastantes comisiones de trabajo, que ahorita haremos para platicar de NIF, Octavio la de control de calidad. Pues creo que es importantísimo que también vean los trabajos que se hacen para los miembros del colegio. Excelente, qué buena aportación. Qué bien lo dice. Sí, efectivamente, invitarlos a que formen parte de las comisiones, que se acerquen a los colegios, que se capaciten, y que si no es posible afiliarse a alguna de las comisiones, porque de repente los contadores que están en empresas, sobre todo, que cumplen un horario, de repente es complicado. Pero también existen cursos virtuales, información que se extiende a la membresía. Mencionaba Rafa respecto de la comisión, hay comisiones locales y hay comisiones regionales. Hay una comisión regional de AGAF que trabaja fuertemente, y ahí quiero hacer digamos, un aplauso para ellos. Formo parte de esa comisión hace pocos años, pero esa comisión el 13 de marzo cumple 28 años de formada. Esta comisión regional de AGAF se encarga de capacitar en materia de dictaminación fiscal. Hay una página de la que obtuvimos el dominio hace 3 años, que se llama AGAF, si quieres luego lo ponemos ahí en la descripción, AGAF RCO, y en esa se sube material de cursos, de capacitación. Cada año se da un curso de CIPRED y otro curso de papeles de trabajo para los dictaminadores fiscales, y se va alimentando información, documentación, folios, toda la información necesaria que podemos, a la que podemos acceder como auditores y que nos puede ayudar a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Excelente, muy bien, gracias, Ale. Octavio. Yo 2 mensajes. El primero, para los miembros de este colegio, y es aviso parroquial. Existe la obligación de presentar la manifestación de que en las firmas, en sus despachos, tienen implementado un sistema de gestión de la calidad. Bien. Este año, por única ocasión, el vencimiento será el 31 de marzo. 31 de marzo. Porque se están haciendo reformas al sistema para reportar. De acuerdo. Y la otra es para los que nos vean y no están colegiados, darles el mensaje de que se animen a capacitarse, a colegiarse, a certificarse, porque en gran parte ese camino es el que en algún momento les va a dar mejores clientes y les va a dar mejores ingresos. Excelente. Nada más. Muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Pues mira, yo reitero la invitación a quienes nos escuchan de que se acerquen al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, que nos sigan en redes sociales. Si nos siguen en redes sociales, si están pendientes de la comunicación que tenemos en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, van a poder acceder, por ejemplo, a otro tipo de comunicación que tenemos, que es la revista Conta 360, que es un medio de difusión de las actividades que tenemos en el Colegio de Contadores. Tenemos publicaciones muy interesantes, columnas, artículos, información de interés general, y que no está cerrada a ninguno de quienes nos escuchan. Síganos en redes sociales, denle clic en el link para la revista, se abre la revista y van a poder consultar las columnas de nuestros expertos en materia financiera, fiscal, artículos de interés general, seguridad social,
Estamos promoviendo ya por ahí algunas actividades. Para el mes de febrero tenemos artículos en materia de NIFs y NIAS, tenemos en materia de responsabilidad penal en la parte fiscal. Muy bien. Y por ahí tenemos algunas sorpresitas en la revista del mes de febrero. Por favor, síganos, consúltenlos y acérquense al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro para tratar de consolidar el proceso de profesionalización de sus prestadores de servicios. Excelente mensaje. Pues agradezco a todos sus aportaciones, Ale, Rafa, Octavio, José Luis y señores que nos siguen, señoritas que nos siguen en redes sociales. No pierdan de vista lo que está haciendo Colegio de Contadores en Querétaro. Lo voy a decir como me ha tocado ver. El capacitarse de repente donde están los mismos no es capacitación, simplemente es ir a escuchar los mismos chistes. Acérquense a colegios donde hay diversidad de opiniones, porque eso es lo que nos va formando criterios. El club de los mismos no funciona. Y pues bueno, agradezco este primer programa de entre números y que sean muchos para tu gestión, mi estimado amigo, y esperemos que esta información puedan consultarla, replicarla y seguirnos. Hasta pronto y gracias por sus atenciones. Gracias. Bien. Gracias. Gracias por escuchar a nuestros profesionales. Encuentra todos los eventos disponibles en la página oficial ccpq.org y síguenos en redes sociales para estar al día de todas las novedades. Recuerda que puedes escucharnos en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Espéralo!